CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, expertos, realidades, perspectivas para darle a ustedes, amigos que nos ven en la FM 89.1 en todo Costa Rica y a nivel de redes sociales, en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, en Facebook y Twitter, y también al finalizar el programa va a estar disponible en el canal de YouTube de Red Democrática para nuestra gran audiencia local e internacional que siempre está pendiente de los temas que analizamos para poder dar perspectivas de cómo está caminando Costa Rica y de lo que tenemos que hacer para que ese caminar sea más derecho, para que vaya más en función de los objetivos hacia un norte de producción, de empleo, de bienestar para todos los costarricenses. Jonathan Prendas les saluda y en este momento damos la muy cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del ex magistrado don Ernesto Ginesta, es un abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional con una prolongada experiencia de más de 30 años en el ejercicio profesional y profundos conocimientos de todo el acontecer nacional e internacional. Para conversar con él tenemos un tema que está sobre el tapete, que está muy en boga y que tiene muy pues preocupado al eje comercial, productivo, las cámaras, los técnicos, los especialistas del tema tecnológico, porque el gobierno de la República emitió un reglamento para lo que es la ejecución y puesta en práctica de la frecuencia 5G. La frecuencia 5G, amigos, amigas que nos escuchan, es la frecuencia tecnológica en Internet por la cual se desarrolla mucho de lo que es la esencia productiva del país, muchos de los canales de comunicación que va a generar una nueva experiencia a todos los habitantes del país, que ya lo está haciendo en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, para poder dar mayor velocidad, mayor profundidad en conectividad para educar, para la salud, para generar producción, para atraer inversiones a nuestro país. Y en este momento ese reglamento está puesto en tela de juicio en la sala constitucional por algunos detractores que dicen que pues limita la libertad de comercio, la igualdad de posibilidades de producir en Costa Rica, de acuerdo a cómo fue escrito por el gobierno de la República. Y para saber la profundidad del tema, qué tan cierto es la línea de cada uno de los bandos, pues tenemos a una voz autorizada, don Ernesto Ginesta, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Don Ernesto, esta es su casa, bienvenido. Muy buenos días, Jonathan, un gusto saludarlo y un saludo para toda la audiencia del programa tan relevante que manejan ustedes. Muchísimas gracias, don Ernesto. El tema se las trae. El tema de este reglamento 5G está en estudio por parte de los magistrados de la Sala Constitucional. Un primer abordaje, un primer esbozo de cómo usted ve este tema, nos gustaría para poder a partir de ahí empezar a construir el rompecabezas de este tema tan preocupante para el país. Sí, claro, Jonathan. Realmente, bueno, uno de los grandes defectos que presenta este reglamento, que es notorio, digámoslo, para cualquier especialista, experto en derecho administrativo y derecho constitucional, ¿verdad? Es que violenta, digámoslo, principios esenciales del derecho constitucional, ¿verdad? Y el derecho administrativo. Uno de estos principios es la reserva de ley, ¿verdad? Que usted como exdiputado conoce en profundidad en el sentido de que hay ciertas materias que están reservadas de manera exclusiva para el legislador. Es decir, porque el legislador, el poder legislativo es el órgano soberano,
¿verdad? Y es el que tiene, digamos, la habilitación constitucional para regular ciertas materias. Ahora, ¿cuáles materias? Y ahí es donde surge el interrogante. Por ejemplo, todo lo que es la limitación y la restricción de los derechos de los ciudadanos o de los habitantes de la República, eso es un tema que es reserva exclusiva del legislador, ¿verdad? De tal suerte que si este reglamento viene a excluir una serie de empresas por una serie de requisitos que, según ya se ha trascendido en medios de comunicación colectiva, incluso por los expertos, digamos los técnicos en materia de telecomunicaciones, por una serie de requisitos que son irrazonables desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Pues el tema requería que fuera regulado de previo por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque se está excluyendo a empresas, ¿verdad? Por varias razones. Básicamente, diríamos, las podemos resumir por razones de tipo geopolítico y no técnico, ¿verdad? Se excluyen estas empresas y eso lesiona directamente la libertad de empresa, ¿verdad? La libre competencia, la libertad de contratación, ¿verdad? Desde luego que el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿verdad? Para poner, digamos, brevemente algunos ejemplos de algunos derechos que están siendo lesionados. ¿Por qué son excluidas estas empresas? Básicamente, digamos, pensaríamos en las grandes empresas chinas que producen equipos, software y hardware para los operadores de redes en materia de telecomunicaciones y los suministradores de servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos requisitos irrazonables, Jonathan? Básicamente, bueno, los podemos resumir en tres. Uno es la exigencia de un estándar, ¿verdad? De seguridad de la cadena de suministro, que es el llamado estándar 9001. Ese estándar 9001, imagínese usted que fue creado por la Asociación Estadounidense de Industria de las Telecomunicaciones, ¿verdad? En el año 2022. Es un estándar que está en fase de prueba actualmente, que tiene serias falencias desde el punto de vista técnico porque no se puede verificar aún su cumplimiento, ¿verdad? No tiene madurez. De otra parte, fue establecido por una agencia estadounidense y todos sabemos que hay un conflicto geopolítico entre los Estados Unidos, ¿verdad? Y China, por ejemplo. De tal suerte que, bueno, ahí hay un primer gran problema. Debemos tener en consideración que los estándares y normas técnicas en materia de seguridad, de integridad, de confiabilidad de la información en materia de telecomunicaciones, o el derecho a las telecomunicaciones, que es una rama del derecho administrativo, del derecho constitucional, esas normas y estándares son establecidos por una organización internacional de larga trayectoria, ¿verdad? Y andadura, que es la Organización Internacional de Normalización o de Estandarización, ¿verdad? Que tiene su asiento, su sede en Ginebra y tiene, imagínense, más de 76 años de andadura, ¿verdad? Más de 76 años y más de 170 países del mundo trabajan con esta organización internacional para la estandarización. Esta organización, ¿verdad? Completamente independiente, imparcial y objetiva, ¿verdad? Que está a su vez conformada por los órganos nacionales encargados de definir normas técnicas, en el caso costarricense es INTECO, ¿verdad? Que es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, ¿verdad? Que es un órgano independiente también especial. Este organismo desde 1947, imagínense, Jonathan, que ha emitido más de 20.000 normas técnicas de estandarización de productos, ¿verdad? Y resulta que son las famosas normas ISO, las que conocemos como normas ISO, que son las internacionalmente, digámoslo, aceptadas. Resulta que pues las empresas
también chinas y desde luego las de otros países. Por ejemplo, hay una coreana y resulta que Corea del Sur no ha suscrito el convenio de Budapest, que es otro requisito irrazonable que se impuso. Vamos a conversar si hay tiempo, ¿verdad? Resulta pues que estas empresas cumplen sobradamente con las normas ISO a nivel internacional. Es más, tienen un plus superior, ¿verdad? Porque también hay dos organizaciones a nivel internacional que son la GSMA, ¿verdad? Que es una organización que viene a representar, aglutinar, ¿verdad? Lo que son los operadores de servicios de telefonía móvil y fabricantes de equipos. Y luego está la 3GPP, ¿verdad? Que es una organización que viene a aglutinar las 7 entidades que desarrollan las especificaciones técnicas en materia de telefonía móvil, ¿verdad? Estamos hablando de organizaciones serias, independientes, y estas dos organizaciones a su vez han emitido las famosas mesas, que son unos esquemas de seguridad de equipos en la red, ¿verdad? Y obviamente estas empresas asiáticas y la coreana y otras que han sido excluidas por estos requisitos, cumplen también con estas mesas. Entonces, llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que se esté solicitando pues un estándar técnico de factura completamente estadounidense, sabiendo el conflicto geopolítico que tiene con China, inmaduro, reciente, con graves falencias porque está en fase de prueba. El otro requisito irrazonable, ya no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista jurídico, es la suscripción del convenio de Budapest. El convenio de Budapest, don Jonathan, como usted sabe, es un convenio que data del año 2001 y surge en el entorno europeo. Es el Consejo Europeo de la Comunidad Europea, ¿verdad?, quien impulsa este convenio de Budapest en el año 2001. 2001, tomen en cuenta que 2001 apenas estaba surgiendo la telefonía 2G, sí, ni siquiera se había pensado jamás en la telefonía 5G. Pero además no podemos confundir peras con chayotes, es decir, una cosa es la ciberdelincuencia, ¿verdad? Y otra cosa es la ciberseguridad. El convenio de Budapest, repito, un convenio que nace en un ámbito determinado, lo que ha generado a la desconfianza de algunos países para suscribirlo, ¿verdad? Además, ya estaría completamente desfasado. Ya las legislaciones penales nacionales de la mayoría de los países superan el umbral de protección que estableció el convenio y de instrumentos de cooperación en la persecución penal del ciberdelito que establecía o que establece el convenio de Budapest, ¿verdad? Incluso, según algunos estudios de algunos bufetes chinos y asiáticos, la legislación china tiene umbrales de protección superiores a los del convenio de Budapest, ¿verdad? Para la persecución y en la tipificación. Imagínense también, Jonathan, que hay una serie de delitos que ni se había pensado en tipificar en el año 2001, ¿verdad? Porque obviamente toda la tecnología avanzada, ¿verdad? Entonces no podemos confundir un instrumento internacional que establece políticas criminales o políticas de persecución penal, que está bien, ¿verdad? Por supuesto que está bien, ¿verdad? Para tipificar, perseguir ciertos delitos en los espacios cibernéticos y establecer instrumentos de cooperación. No podemos confundir eso con el tema de la ciberseguridad. ¿La ciberseguridad de qué depende? Básicamente de normas, reglas y principios estrictamente técnicos, ¿verdad? Estrictamente técnicos, que son precisamente todas las normas ISO y las normas NESAS, ¿verdad?, que han sido establecidas a nivel internacional por organismos completamente independientes, objetivos e intereses. Entonces, bueno, ahí está la otra falencia del reglamento, ¿verdad? Obviamente, aquí hay un tema geopolítico porque se sabía que el gobierno chino no ha suscrito el convenio de Budapest, ¿verdad? Pero tiene una legislación robusta y fuerte en materia penal para la persecución del ciberdelito, y obviamente el gobierno chino también coopera, digámoslo, a nivel internacional con todos los países para la persecución de este tipo de delitos.
Y luego el otro elemento, vea usted, Jonathan, bastante endeble, que el requisito irrazonable que incluye el reglamento es que, digamos, tratándose de empresas transnacionales, la casa matriz, ¿verdad? Que en este caso de las empresas asiáticas, de las empresas chinas, están allá establecidas en China, no tengan, digámoslo, injerencia, interferencia, presiones del gobierno a donde están establecidas. Esto se trata pues de un requisito absolutamente irrazonable, ¿verdad? Que parte de conjeturas, de hipótesis, suposiciones, ¿verdad? Desde luego no probadas ni nunca demostradas, ¿verdad? Porque es evidente que incluso en el caso chino, ¿verdad? Las empresas, independientemente del modelo político que tengan, las empresas son personas jurídicas aparte que tienen un gobierno corporativo robusto, fuerte, ¿verdad? Que establecen todos los mecanismos para la detección y prevención de riesgos, ¿verdad? Entonces se trata de personas jurídicas diferentes, el estado donde está la casa matriz, ¿verdad? Y se trata de empresas que tienen un giro y un tráfico mercantil, y repito, tienen gobiernos corporativos fuertes, robustos, ¿verdad? Para evitar todo tipo de riesgos. Entonces, en definitiva, se trata de tres requisitos notoria y evidentemente irrazonables desde el punto de vista jurídico constitucional, ¿verdad? Abusivo. Y desde el punto de vista de la razonabilidad técnica. Abusivo. Sí, es que recordemos, Jonathan, que uno de los grandes principios que limita, digamos, el ejercicio de la potestad reglamentaria, incluso de la potestad legislativa, en menos medida la potestad legislativa, ¿verdad? Pero al producir normas, en el caso de la Asamblea de las Leyes, en el caso del Poder Ejecutivo de los Reglamentos, es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad incluye también digamos, el principio de razonabilidad técnica, ¿verdad? Ese es un límite constitucional. Entonces, ahí está violando también este gran principio de razonabilidad, de proporcionalidad, no solo técnica, sino de proporcionalidad jurídica, ¿verdad? Porque no es una medida necesaria, no es una medida idónea, no es una medida proporcionada, excluir empresas, ¿verdad?, por el país de origen de la casa matriz, ¿verdad? Sobre todo si esas empresas cumplen a cabalidad, ¿verdad? Y más bien sobradamente, ¿verdad? Los estándares de calidad, de integridad, de seguridad y de ciberseguridad de la cadena de suministro establecidos a nivel internacional. No tiene ningún sentido, porque eso, en definitiva, don Jonathan, también va a afectar otro derecho muy importante, y es que se afecta al eslabón más débil, más vulnerable del negocio de las telecomunicaciones, que son los consumidores y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. ¿Y por qué decimos que se afecta? Bueno, por una razón muy sencilla. Imagínense que el reglamento está planteando, ¿verdad? Incluso a través de un transitorio, el único transitorio, que en un plazo de 15 meses el Poder Ejecutivo puede disponer que toda la tecnología actual que han suministrado estas empresas asiáticas a los operadores, por ejemplo, piensa usted en el ICE, ¿verdad? Que tiene todo, digamos, entiendo, la mayoría de sus equipos son de Huawei, ¿verdad? En 2G, 3G y 4G, que van a tener que sustituirlos. Esto va a suponer un costo elevadísimo de inversión, ¿verdad? Porque para los operadores, porque en esto de la red 5G, la red 5G aprovecha todas las redes anteriores. Eso es como tener una... Exacta, o una autopista donde usted le va a construir un carril adicional, ¿verdad? Lo que pasa es que esa autopista que le va a construir un punto carril, ¿verdad? Va a usar los 4 carriles anteriores, ¿verdad? Ese costo de sustitución de todos estos equipos 4G, 3G, 2G, ¿verdad? Va a suponer una alta inversión para los operadores, para los proveedores, ¿verdad? Y eso ¿en qué va a repercutir? En un aumento del precio de los servicios de telecomunicaciones para los usuarios. Y además
según algunas proyecciones, ¿verdad? Podría acentuar lo que se llama la brecha digital, la infoexclusión, ¿verdad? Porque muchos usuarios, si va a subir el precio, ¿verdad? De estos servicios, pues entonces van a dejar de utilizar algunos de estos servicios, ¿verdad? Y eso es muy peligroso porque Costa Rica ha estado luchando más bien para acabar o para reducir la brecha digital y la infoexclusión, ¿verdad? Porque estamos de cara a la sociedad de la información y el conocimiento, ¿verdad? De las nuevas tecnologías, ¿verdad? Incluso el gobierno, esto va a afectar al gobierno, va a trazar el gobierno digital, ¿verdad? El gobierno electrónico, que es una necesidad que tienen todos los costarricenses, ¿verdad? Porque va a encarecer también los servicios para las administraciones públicas. Entonces, bueno, esto es bastante serio, don Jonathan. También desde el punto de vista constitucional, debemos tomar en consideración que en la elaboración de este reglamento no se consultó, como lo impone la Constitución, el derecho a la participación ciudadana, ¿verdad? A los usuarios y a los consumidores. Imagínense que si se va a aumentar el precio de estos servicios, lo mínimo era que se consultara a las organizaciones de consumidores y de usuarios, ¿verdad? Para ver qué decían, porque se está afectando un derecho esencial de los consumidores y los usuarios, ¿verdad? Que la Ley General de Telecomunicaciones nos habla siempre en esta materia de precios asequibles, precios razonables y precios competitivos para los usuarios, ¿verdad? Que ese es el eslabón, repito, más débil y más vulnerable del negocio de telecomunicaciones. Además, recordemos que cuando en Costa Rica se dio la apertura de las telecomunicaciones, se introdujeron principios rectores muy importantes como los de solidaridad y universalidad, el acceso universal, ¿verdad? Para que de todos los ciudadanos costarricenses, independientemente de su extracción social y económica, puedan disfrutar de los beneficios de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y que, como lo decía hasta el principio del programa, el hecho de contar con una red que va a generar altísima velocidad, ¿verdad? Además, es clave para ciertos sectores productivos del país, ¿verdad? Para sectores productivos del país, ¿verdad? Desde luego que al establecer todos estos requisitos irrazonables, ¿verdad? Y al excluir empresas, que otra cosa importante es que las empresas asiáticas, ¿verdad? Ofrecen equipos de alta calidad, digamos, de altos estándares de seguridad a precios muy competitivos y muy razonables en comparación con los precios de otras empresas europeas o incluso alguna que otra empresa norteamericana. Entonces, esto, además de los costos de inversión para sustituir todo lo de las redes anteriores, ahora tendríamos un costo probablemente más elevado para adquirir los nuevos equipos al excluir a estas empresas asiáticas, ¿verdad? Don Ernesto, el tema que usted está exponiendo es preocupante por demás. Le entiendo entonces que para usted, a su juicio, el reglamento es inconstitucional vamos desde el inicio, tratando de ir en un ascendente. El principio por el cual se genera el reglamento debería ser acorde con la legislación nacional, pero como eso es una excepción constitucional a la igualdad de competencia dentro del país, debería estar sujeto a una aprobación legislativa, cosa que no pasó. Por lo tanto, el fundamento de ejecución debería ser inconstitucional al no haberse seguido el debido proceso para poder hacer una exclusión o una excepción, más bien adecuadamente dicho, una excepción a la norma de igualdad de generación de oportunidades en el país. Sí, aquí, digamos, aparte del tema de la reserva de ley, ¿verdad? Usted va a restringir derechos como la libertad de empresa, la libre concurrencia, la libertad de contratación. Eso tiene que hacerse por vía de ley, necesariamente. Y no tenemos una ley en esta materia de ciberseguridad que disponga algo parecido a la inclusión contenida en el reglamento, ¿verdad?
De otra parte, Jonathan, fíjese que, bueno, el tema es bastante serio. ¿Por qué serio? Porque esta exclusión de las empresas asiáticas violenta también el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-China. Hay que tomar en consideración que este tratado bilateral de inversión, que fue, dicho sea de paso, ratificado por la Asamblea Legislativa mediante la ley 8953 en el 2011, ¿verdad? Establece lo que conocemos como la cláusula del trato nacional. Eso significa que a las mercaderías chinas hay que darles un trato en el mercado costarricense, un trato equivalente igual, ¿verdad?, al que se le da a las mercancías costarricenses. Y se está pasando, eso no está pasando en este reglamento. Fíjense que si excluyen los equipos, ¿verdad?, de estas empresas chinas, estarían vaciando de contenido y estarían violando la cláusula del trato nacional del Tratado de Libre Comercio. Además, como usted bien sabe, Jonathan, como diputado, este tratado tiene rango supralegal. De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución, tiene rango supralegal, ¿verdad? Y forma parte del derecho de la Constitución, ¿verdad? Porque los tratados forman parte del derecho de la Constitución. Y un dato adicional, Jonathan, Costa Rica y China tienen un acuerdo de protección y de promoción de inversiones. Ese acuerdo fue firmado allá por octubre del año 2007 y fue ratificado por una ley de la República, por la 9352, si mal no recuerdo, del año 2016. Ese acuerdo de protección y promoción de inversiones entre China y Costa Rica también establece la cláusula del trato nacional y dice que las mercancías chinas no pueden ser excluidas, no pueden ser discriminadas en Costa Rica. Entonces, uno no entiende cómo por vía de decreto, ¿verdad?, se están violentando todas estas garantías constitucionales y además estas garantías que están vinculadas al principio de igualdad y no discriminación, que están en dos instrumentos internacionales de carácter bilateral celebrados entre el gobierno chino y el gobierno costarricense. Y menos sin un sustento técnico, porque como usted lo ha señalado, es un asunto que pareciera geopolítico, y así se ha expuesto en otros foros, que genera la duda de si la restricción es meramente por un supuesto, es decir, van a obligar a cambiar en menos de 15 años todos los equipos por un supuesto, van a evitar que puedan competir, sea que ganen o sea que pierdan, pero competir basados en un supuesto, están generando la oportunidad de exclusión por el tema del convenio de Budapest, que en otros foros, don Ernesto, dijeron que, como usted bien lo dice, Corea del Sur no lo ha firmado, pero dice que tiene la voluntad de poder caminar hacia ese rumbo. Y en el gobierno escuché que dijeron, solo esa mención para nosotros es suficiente. Entonces, o se está o no se está, o estamos en un punto medio. Y hay otro elemento que recientemente emitió la Sala Constitucional sobre el tema del marchamo digital, que ellos decían no hay una comprobación, al menos en el sustento del documento puesto a consulta de los magistrados, de que haya un peligro, es un supuesto que no es válido. Entonces, haciendo equiparación, esto, los fundamentos del Ejecutivo es un supuesto de perjuicio de seguridad tecnológica para el país, no puede ser comprobable. Correcto. Sí, el problema es cuando usted dice normas con fundamento en conjeturas o suposiciones, ¿verdad? O hipótesis que nunca se han probado, nunca se han demostrado, nunca se ha demostrado que estas empresas asiáticas tengan injerencia del gobierno chino, ¿verdad? Porque se trata de personas jurídicas separadas con un tráfico y un giro mercantil, ¿verdad? Evidentemente con un gobierno corporativo robusto, ¿verdad? Y unos sistemas de detección y de prevención de los riesgos, ¿verdad? Como toda empresa, digámoslo, a nivel transnacional, ¿verdad? Es decir, precisamente para poder posicionarse a nivel transnacional tiene que ser una empresa con un gobierno corporativo robusto y fuerte, ¿verdad? Entonces, se trata de hipótesis, de suposiciones, injerencias, interferencias,
incluso se habla de espionaje, ¿verdad? Son cuestiones, ¿verdad? Que en definitiva nos evocan, digamos, un tema geopolítico, ¿verdad? Un tema estrictamente geopolítico, ¿verdad? El tema de que se esté utilizando un estándar o se esté pidiendo, además de las normas ISO, ¿verdad? Un estándar de factura completamente de una agencia, digamos, de los Estados Unidos, ¿verdad? Sin madurez, que está en fase de prueba, ¿verdad? Luego que se exija el convenio de Budapest, que es un instrumento de política criminal o de persecución penal, es un instrumento jurídico, pero no es una norma técnica, ¿verdad? No es una norma técnica. Nunca, jamás en el derecho de las telecomunicaciones a nivel mundial, ¿verdad? El derecho de las telecomunicaciones a nivel comparado, se ha considerado, ¿verdad?, que un convenio para la persecución del cibercrimen sea un estándar de calidad, ¿no? De la ciberseguridad. Para eso, repito, están las normas ISO y las normas MESAS, ¿verdad? Que son establecidas, reitero, por órganos completamente independientes, imparciales, ¿verdad? Y absolutamente, digámoslo, objetivos. Vea que es muy significativo que la Organización Internacional de la Estandarización tenga su sede en Ginebra, en Suiza, ¿verdad? Y Suiza tradicionalmente ha sido un país neutral, ¿verdad? Entonces, eso tiene un enorme significado, ¿verdad? Es decir, obviamente ahí el significado de buscar la sede en Ginebra, pues era de que hubiera neutralidad, que hubiera objetividad en estas normas ISO, como efectivamente lo ha demostrado en 76 años de trayectoria esta Organización Internacional de Estandarización, ¿verdad? Don Ernesto, ¿qué implicaciones jurídicas tendría el país si este reglamento se implementa? Usted estaba ahora mencionando el Tratado de Libre Comercio con China, otros convenios de promoción de inversiones, y por centrarnos en China como un país el más evidente en este conflicto jurídico, pero hay otras naciones que también podrían verse pues inmiscuidas en el tema. ¿Qué implicaciones legales podría tener el país por violentar estas herramientas jurídicas? Bueno, implicaciones pueden ser internas e internacionales, ¿verdad, Jonathan? Internas de que esto puede generar, digámoslo, controversias jurídicas que terminarán, yo qué sé, en estados judiciales. Entiendo que ya se presentó una acción de inconstitucionalidad contra este reglamento. También parece que hay un amparo, ¿verdad? Contra no sé si es contra el reglamento o creo que era más bien, según leí en los medios de comunicación, contra el cartel del ICE que incorporaba todos estos requisitos del reglamento, ¿verdad? Entonces es un tema que ya está residenciado en estados judiciales, en la sala constitucional. Y a nivel internacional, Jonathan, de esto puede implicar demandas, ¿verdad?, ante tribunales arbitrales, ¿verdad?, digámoslo, por violación de tratados multilaterales o bilaterales de inversión, ¿verdad? Entonces, eso compromete la responsabilidad del Estado costarricense, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, hay que tomar en consideración que ya sea, si es judicializado a nivel interno o internacional, esto tiene repercusiones patrimoniales para el Estado costarricense. ¿Y de dónde responde el Estado costarricense? Pues saca de las arcas públicas, ¿verdad? De la hacienda pública que nutrimos todos los contribuyentes, los costarricenses. Entonces, bueno, es una pérdida no solo para el Estado, sino para todos los costarricenses. Ya de por sí, digamos, en los conflictos, ¿verdad? Las controversias jurídicas que pueden tener repercusiones patrimoniales. Que se podría evitar, simplemente con una podría evitar perfectamente si se es razonable técnicamente, si se llega a cuenta de que si yo voy a restringir ciertos derechos esenciales, imagínense, Jonathan, que este reglamento ni se le consultó a las cámaras en materia de telecomunicaciones, no se le consultó a Infocom ni a Camtic, que fueron las primeras que levantaron la mano y dijeron, bueno, ¿qué pasó? Es decir, y en Costa Rica,
en Costa Rica, ¿verdad? Es legalmente obligatorio, ¿verdad? La consulta de este tipo de cámaras y de entidades representativas de intereses gremiales, ¿verdad? Y menos, como te decía antes o anteriormente, no se le consultó a las asociaciones de consumidores usuarios que tenían mucho que decir, porque el efecto principal de esto va a ser el incremento, por lo que ya explicamos, ¿verdad?, de los precios de los servicios de telecomunicaciones. La profundización, con esto se lesionan también derechos de la infoexclusión y de la brecha digital, ¿verdad? Porque la infoexclusión y la brecha digital están vinculados al derecho a la igualdad y al principio de la igualdad, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que, digamos, acá el Poder Ejecutivo debería ser consciente de que no hay una ley previa, ¿verdad? No hay una ley previa que establezca el marco en materia de medidas de ciberseguridad en las redes, ¿verdad? En las redes en general, que debería ser no solo para la 5G, sobre todo si la 5G aprovecha todas las redes anteriores, ¿verdad? No existe una ley sobre ese particular, ¿verdad? Y en definitiva, digámoslo, es muy fuerte, muy intenso a través de un reglamento venir a regular este tema, ¿verdad? Sin una ley previa, ¿verdad? Que establezca todos los requisitos y las condiciones, ¿verdad? Y sobre todo a través de un reglamento venir a restringir y limitar derechos, ¿verdad? De los ciudadanos, de las personas, sean físicas. Ernesto, estamos hablando entonces que el reglamento estaría contraponiéndose a la Constitución. Totalmente, o sea, transgrede el derecho a la Constitución, ¿verdad? Porque vea que al violarse la reserva de ley, se violenta el principio de separación de funciones o división de poderes, porque a quién le corresponde dictar las leyes y restringir o limitar un derecho fundamental, a la Asamblea Legislativa, al Poder Soberano, no al Poder Ejecutivo. Se está violando el principio de proporcionalidad jurídica al pedir, por ejemplo, algo inusual como parámetro de ciberseguridad, que es un instrumento de persecución penal a nivel internacional, que es el Convenio de Budapest, que no se puede confundir ciberdelincuencia con ciberseguridad, que la ciberseguridad depende de normas técnicas. Violenta la razonabilidad técnica porque se está pidiendo una certificación que solo otorga una asociación norteamericana, que por razones obvias no se la, de carácter geopolítico, no se la va a dar a una empresa cuya matriz está en China, ¿verdad? Por razones geopolíticas, ¿verdad? Y luego, de ahí, no hay razonabilidad tampoco jurídica para partir de suposiciones o hipótesis como injerencias, interferencias, ¿verdad? Digámoslo, conjeturas que nunca se han demostrado, ¿verdad? De interferencias del gobierno en las empresas chinas. Entonces, es un tema bastante, digámoslo, grueso. Se está violando el derecho a la participación ciudadana, tanto de las cámaras como de los consumidores, el derecho a la seguridad jurídica en materia de inversiones, ¿verdad? En fin, y podríamos decir, Jonathan, el derecho al desarrollo del pueblo costarricense, ese famoso derecho de cuarta generación, ¿verdad? Que de alguna manera ya esboza el artículo 50 de la Constitución Política nuestra, que dice que en el Estado costarricense pues habrá un adecuado distribución de la riqueza para asegurar el bienestar de todos los habitantes de la República. En materia de telecomunicaciones tiene que haber universalidad, tiene que haber solidaridad, tiene que haber precios bajos y asequibles para que los ciudadanos costarricenses de todos los estratos económicos y sociales tengan acceso a estas nuevas plataformas, a estas nuevas tecnologías de la información, del conocimiento, ¿verdad? Y que nos beneficie absolutamente a todos sin ninguna distinción. Y no más bien fomentar la infoexclusión y la brecha digital. Este reglamento, Ernesto, sería una acción lesiva contra el futuro, el bienestar del futuro de la sociedad, entonces, porque a nivel educativo podría frenar el desarrollo, a nivel de salud podría frenar el desarrollo, de atracción de inversiones también. A ver, y no estamos diciendo que hay que darle a una empresa o a un grupo de empresas el desarrollo del país, que es la oportunidad de participar para mejorar los costos y que genere mayor profundidad de desarrollo.
Desde el punto de vista de valores y principios constitucionales y de derechos constitucionales, Jonathan, el reglamento es francamente regresivo al excluir a estas empresas que ofrecen estos equipos a precios más competitivos que las empresas europeas y que las empresas norteamericanas, porque encarece entonces el costo, las inversiones de los operadores de redes y de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? Y eso se traduce en un aumento de los precios para los consumidores. ¿Eso qué va a generar? Profundización de la brecha digital, de la infoexclusión. Costa Rica compromete su competitividad, ¿verdad? Compromete la innovación tecnológica y en determinados sectores productivos, ¿verdad? Esto impacta la economía costarricense. ¿Cuál será el impacto en el Producto Interno Bruto de estos gastos superiores en los que se va a tener que incurrir para sustituir todos los equipos, hardware y software de las generaciones anteriores y para ahora tener que comprar equipos, hardware y software a precios superiores? Debe ser una inversión muy alta, Jonathan. Para esto tienen que entrar los economistas a estimar esto, ¿verdad? Pero debe ser una inversión muy, muy alta y eso va a afectar el Producto Interno Bruto, la economía, la sociedad costarricense, ¿verdad? La competitividad, la innovación, la educación, la telemedicina, en fin, todos los rubros, ¿verdad? Los emprendimientos productivos, etcétera, de cosas, porque en la medida en que se retrase, digámoslo de alguna manera, la implementación de la red 5G, se retrasa el progreso y el desarrollo país. Cuando hace unas semanas, don Ernesto, estuvimos entrevistando al viceministro de Ciencia y Tecnología acá del país, estaba recién entrando en sus funciones, venía de Comics, él nos decía que, sin profundizar mucho en el convenio, porque estaba en sus primeros días en esa cartera, señalaba el tema del convenio Budapest como el ángulo principal sobre el cual se fundamentaba todo, pero también hacía hincapié en que lo que se buscaba era proteger eh, a nivel de ciberseguridad a los costarricenses de pues algún tipo de hackeo, algún tipo de amenaza web que nos pudiera retrasar el desarrollo. Usted ya ha estado estableciendo en esta hora del programa los fundamentos técnicos que debieron haberse estipulado para hacerlo de la manera correcta, si es que ese era el fin. Pero también queda como en tela de duda o en el limbo el fundamento técnico del gobierno, porque parece que lo que están buscando es generar una circunscripción jurídica diferenciada a la apertura que caracteriza al derecho costarricense. Y es sobre eso que me gustaría que termináramos estos últimos minutos, quedan 6 minutos de programa, don Ernesto. Las reflexiones que usted pueda generar sobre el peligro de aceptar como correcto, de normalizar este reglamento que no tiene una ley detrás, que va contra la Constitución, en función del andamiaje jurídico del país y la inseguridad jurídica que esto puede atraer, y usted ya lo mencionaba hace unos minutos de manera inicial, el fundamento de algo que no es técnicamente correcto, sino que es más que todo un costo de oportunidad coyuntural. Correcto, Jonathan. Vamos a ver, el convenio de Budapest, tenemos que reiterarlo una vez más, es un instrumento, ¿verdad? Digámoslo, internacional, que originalmente surge en un entorno, en el entorno europeo, ¿verdad? De políticas de persecución penal, es decir, cómo vamos a tipificar los delitos en materia cibernética, cómo los vamos a perseguir, cómo los instrumentos de cooperación internacional. Ese es un instrumento jurídico. Todos sabemos que un convenio en materia de tipificación de delitos y de instrumentos de cooperación penal internacional es un claro instrumento jurídico. Eso no es un instrumento técnico que asegure ciberseguridad. ¿Verdad? Aquí el problema es decir que un convenio en materia de políticas de persecución penal, en materia jurídica, nos va a garantizar la ciberseguridad, lo cual es completamente errado desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Lo que nos garantiza la ciberseguridad o la seguridad en la cadena de suministro son precisamente las normas ISO,
que emanan de la Organización Internacional de Estandarización, que tiene normas suficientes, ¿verdad? Técnicas estandarizadas en materia de integridad y de seguridad de la cadena de suministro. Y que yo entiendo, ¿verdad?, que estas empresas asiáticas y las chinas en particular cumplen sobradamente con esas normas ISO, ¿verdad? Entonces, el problema es confundir peras con chayotes, ¿verdad? Y llegar a decir, ¿verdad? Costa Rica es el único país en el mundo, ¿verdad?, que a través de este reglamento exige como estándar de supuestamente ciberseguridad que digamos los proveedores estén, vamos a ver, el país de origen de la matriz, de la compañía matriz, haya suscrito el convenio de Budapest. Es el primer país que establece eso, ¿verdad? En otro país se encuentra establecido eso porque siempre van a ser las normas ISO y las normas NESAS, ¿verdad?, las que van a regir ese tema, ¿verdad? Es un tema estrictamente técnico, ¿verdad? Otra cosa importante, Jonathan, vamos a ver, muchos de los hackeos informáticos a las administraciones públicas en Costa Rica ha sido por falta de previsión y de planificación en materia de ciberseguridad. Cuando el año pasado se dieron una serie de hackeos, ¿verdad? Lo que salió a flote era que las administraciones públicas no habían tomado a tiempo las medidas de planificación y de protección suficientes en materia de ciberseguridad, ¿verdad? Y esto es un tema de falta de diligencia en algunos poderes públicos, en algunas administraciones públicas, ¿verdad? De tal suerte que, en definitiva, pues esto es un tema al cual cualquier país se va a ver expuesto. Otra cosa importante, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, quien debe velar de manera principal, por la integridad, por la seguridad, la confidencialidad, la intimidad, la autodeterminación y el secreto de la información que va por las redes de telecomunicaciones son los operadores de las redes, ¿verdad?, y los suministradores de servicios de telecomunicaciones. Esa es una obligación que está establecida ahí en la Ley General de Telecomunicaciones para ellos. Ahora, eso no significa que los proveedores de los equipos, ¿verdad?, para que funcionen esas redes, se van a desentender de la ciberseguridad. Todo lo contrario, más bien, todas estas empresas que producen estos equipos han cumplido sobradamente con todas las normas ISO, con las normas NESAS, ¿verdad? Entonces, uno no encuentra razón, ¿verdad?, para generar todo este ambiente de desconfianza, digámoslo, desconfianza geopolítica que no tiene razonabilidad técnica, ¿verdad?, ni razonabilidad jurídica, para excluir este tipo de empresas, ¿verdad? Que, vuelvo a reiterar, son las que ofrecen los precios más competitivos y más razonables en sus equipos, con altos del negocio de las comunicaciones, que es el consumidor. Una reflexión y una pregunta final en 1 minuto y medio de programa, don Ernesto. Reflexión: cuando se genera competencia, se generan mejores precios, oportunidades y desarrollos para poder crecer como país. Y eso siempre lo hemos tenido claro desde las diferentes aperturas de los mercados que ha tenido Costa Rica monopolizado en la administración pública. Así que hacer una excepción en estos momentos del crecimiento del país no suena razonable. Pero más allá de eso, es la oportunidad constitucional que se establece en Costa Rica, lo que en este momento está en análisis y en desarrollo jurídico en la sala constitucional y en general en medios de comunicación. Y la última consulta, don Ernesto, puntualmente, ¿es inconstitucional para usted este reglamento? Para mí, después de haberlo estudiado, leído, ¿verdad?, porque este ha sido un tema que ha trascendido en todos los medios de comunicación colectiva, ¿verdad? No cabe bueno, además soy investigador jurídico y además especialista en materia de derecho de las telecomunicaciones, que es una rama del derecho administrativo, ¿verdad? Para mí no cabe la menor duda de que es un reglamento francamente y evidentemente inconstitucional, Jonathan. Muchísimas gracias, don Ernesto, por esta hora del programa, por sus valoraciones y por abrirnos el espectro de lo que está pasando con el tema de la 5G.
Muchas gracias a usted, Jonathan, por la oportunidad. Un gusto saludarle. Igualmente, don Ernesto, un abrazo a la distancia y saludos a ustedes, amigos que han estado en 89.1 y también por plataformas digitales. En unos minutos el programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. Mañana, 10 de la mañana, un nuevo programa. No se lo pierda, va a estar muy bueno. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la